Buenas noches, bueno saludarle nuevamente este día viernes, esperando que todos hayan pasado bien este día, llenos de salud, de ánimo, con la bendición de Dios Todopoderoso, que estén contentos, alegres, llenos del gozo que solo el Señor da. En esta noche vamos a terminar esta serie de devocionales que hemos tenido en esta semana acerca de vivir una vida extraordinaria. Así es que hoy, para comenzar, le vamos a pedir a Álica que ella inicie orando en esta noche. Señor, te damos gracias por este día y háblanos mucho de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya hemos visto 10 razones por las cuales no debemos de olvidar cosas de Dios, a Dios mismo, y razones que nos permiten poder poder vivir esa vida extraordinaria, la cual el Señor nos ha dado. Esta noche vamos a compartir las últimas 3, 4 que tengo aquí. Pueden haber muchas más razones, usted puede seguir buscando, viendo otras razones, pero para esta serie de devocionales que hemos tenido esta semana, vamos a concluir esta noche con estas últimas. Yo le voy a pedir que busque Lucas 11:4. Ya sabe de qué le estoy hablando, me imagino. Esta es la enseñanza que dio Jesucristo a los discípulos cuando ellos le dijeron: enséñanos a orar, Señor. Ya lo tienen ahí, Lucas 11:4. A ver, Celina, si lo tienen, si lo puede leer. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 11:4. ¿Sí? 11. 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metan en tentación, mas líbranos del mal. Ok. Tenemos que... Aquí hay un punto sumamente importante que nos lleva a tener una vida extraordinaria nosotros. Cuando nosotros no perdonamos, entonces nosotros mismos nos encarcelamos. Y dice la palabra, habíamos visto el día de ayer, creo, antier fue, que dice que Él nos dio libertad, nos sacó de la esclavitud para hacernos libres. Y entonces muchas veces sucede que usted y yo nos encarcelamos nosotros mismos. Que así fuéramos todos en estos tiempos de cuarentena, ¿va? Que cada quien se fuera a guardar por sí solo, ¿va? Pero a muchos tienen que andarlos ahí llevando a centros de contención para que puedan estar guardaditos. Entonces nosotros los creyentes cometemos ese error y permitimos que cuando alguien nos ofende, llenarnos de ese mal que hay cuando nos hacen un mal. Y lo que tenemos que aprender es a perdonar. Fíjense que lo que leía Celina ahí, dice, perdona nuestros pecados. Jesús enseñó que había que pedir perdón por los pecados. Y eso es importantísimo en la vida de cada creyente. Cada uno de nosotros debe de aprender a mostrarse tal cual es delante del Dios Todopoderoso, delante de nuestro Padre, delante de Jesucristo. Él conoce bien lo que somos, pero Jesús dice que debemos de expresarlo. Está diciendo aquí cuando enseña a que tenemos que pedir que perdonen nuestros pecados. Y dice, como también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal, dice la versión que yo tengo, creo que es la Biblia de las Américas. Entonces, si le pedimos a Dios que nos perdone,
Entonces lo menos o lo mínimo que nosotros tenemos que aprender a hacer es a perdonar a todos los que nos ofenden, nos hacen mal, nos deben, depende de la versión, así cambia las palabras esas. Entonces, ¿por qué? Porque el perdonar nos hace libres. Y yo creo que usted y yo no nos gusta vivir en esclavitud, sino que nos gusta vivir en libertad, pues. Entonces, cuando uno no perdona a la otra persona, lo que hace uno es volverse esclavo de aquella situación. Y ahí pasa amargado uno, que me hizo esto, que me dijo lo otro, que no me hizo esto. Y en fin, no podemos salir de ese círculo vicioso. En lugar de estar en un círculo virtuoso, vivimos en un círculo vicioso. En Mateo 5:24, Dios nos dice algo bien importante. El Señor Jesucristo lo expresa y dice: cuando lleves tu ofrenda, dice en el versículo 23, delante del altar, y recuerdes que tienes un problema con una persona, entonces entra el versículo 24 y dice: deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, la ofrenda no sube delante de Dios. Si usted está en una situación discordante, de enojo, de envidia, de lo que sea, con otra persona, o sabe que otra persona está con usted molesta por algo que usted hizo, entonces lo importante es ir con esa persona antes de cualquier otra cosa, antes de presentar una ofrenda delante de Dios, antes de ponerse a alabar a Dios. A nosotros los que predicamos, antes de ir a predicar, Dios nos manda a ponernos a cuentas. Dice la palabra: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, lo que está diciendo es que no deje pasar el tiempo, pues. Que no pasen los días y usted enojado, molesto, distanciado con aquella persona por una situación que se dio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo seamos libres. Ese es el deseo de Dios. Por eso mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que usted y yo fuésemos libres de todos nuestros pecados. Entonces, para que la libertad de Dios funcione, tenemos que liberarnos de todas las cosas que nos atan, y entonces poder ser verdaderamente libres. 12ª razón. Ya íbamos 12. Busque ahí por favor, tercera de Juan 1:12. Yo le pregunto a usted, ¿cómo quiere que lo recuerde? ¿Qué es lo que ponen en las lápidas en los cementerios? O a pueblo, padre abnegado. ¿Ya? Eso es lo que ponen. Mujer no sé qué, hijo no sé cuál, y ahí empieza. Porque eso es lo que quieren que recuerden de aquella persona. En Estados Unidos y en otros países acostumbran que cuando van a enterrar a la persona, se reúnen en la capilla, en la casa, donde sea, y celebran el servicio, y hay quienes expresan cosas buenas. Generalmente eso es lo que uno ve del que está fallecido. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la manera en que lo recuerdan. Algunos eran divertidos, otros eran interesantes, extrovertidos, lo que fuese. Entonces ahí lo ponen. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo quiere que lo recuerden a usted? Miren lo que dice ahí en tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 12. Todos hablan bien de Demetrio, y su comportamiento nos demuestra que dicen la verdad. También nosotros hablamos bien de él, y tú sabes que no mentimos. Juan le estaba hablando a Gallo, al amado Gallo,
Y entonces le estaba diciendo, todos hablan bien de Demetrio. O sea que Demetrio era un hombre que amaba a los demás. Entonces, para que te recuerden bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Amar. Eso es lo que manda el Señor Jesús. Dice que el segundo y tan importante como el primer mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, para que nos recuerden cuando ya no estemos, o si estamos, si están hablando de nosotros en otros lugares, que nos recuerden bien. ¿Por qué? Porque mostramos el amor. Muchos hemos levantado una imagen errónea de lo que somos o de lo que aparentamos ser. Somos enojados, nos airamos pronto, como digo yo, tenemos cara de membrillo, así va bien estirada, va. O cara del que come ácido, va todo aturrado, así va. Entonces, como leí hace un par de días un pequeño, no sé si era chiste o qué, pero le dice una mujer a la otra, no es que te esté viendo mal, le dice, lo que pasa es que soy miope y estoy enfocándoles. Entonces estaba buscando el mejor ángulo para verla y la otra creía que la estaba viendo mal, va. Ahora, ¿cómo nos va a recordar la gente? ¿Cómo te van a recordar tus hijos, tus parientes, tus hermanos en la fe, tus vecinos, tus compañeros de trabajo? ¿Cómo te van a recordar? ¿Cómo nos van a recordar? Si aprendemos a amar y a demostrar el amor, nos van a recordar como personas amorosas. Y eso era lo que estaban haciendo los hermanos de la iglesia primitiva. Ellos habían aprendido a amarse los unos a los otros, a cuidarse los unos a los otros. Entonces eran recordados por esas cosas buenas que tenían. 13ª cosa. ¿Cuánto dura su vida en esta tierra? Usted no sabe cuántos años va a vivir, ni yo lo sé cuántos años voy a vivir en esta tierra. Yo ya tengo 61 años. Mi mamá tiene 89 años, mi papá vivió 77, el papá de él vivió 77, creo, por ahí. Mis otros abuelos vivieron arriba de los 90, yo llegué a conocer a mi bisabuela. Los abuelitos de Celina murieron arriba de los 90 años, la abuelita de Celina por parte de su papá, le faltaron 3 meses para ver los 100 años. O sea, longevos. Pero dice la palabra que un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces nuestra vida es corta en esta tierra. Dios determinó que los años del hombre no fueran más de 120 años. Y eso es un lapso de tiempo corto, aunque a nosotros nos parece largo, pero es corto. Entonces la vida en la tierra es corta para no tomarla en serio. Yo sé, hay que vivir lleno de gozo, de felicidad, de alegría, porque eso es lo que el Señor nos ha dado. Entonces, pero ¿cómo la vamos a vivir nosotros? Celebrando y disfrutando en Dios, celebrando a Dios y disfrutándolo y disfrutando en Él la vida. Oiga lo que Dios le dijo a los israelitas cuando los sacó de Egipto. Éxodo 19. Ahí está Moisés intentando sacar al pueblo de Egipto. Y esta es una de las peticiones de Moisés, en donde le dice, queremos ir al desierto a tener nuestra reunión con nuestro Dios. Y nos vamos a llevar a todos, hasta las vacas y los bueyes y los perros, todo. Entonces le dice Moisés en Éxodo 19. Moisés le contestó al faraón, ¿debemos ir todos nosotros? Pues vamos a celebrar una fiesta en honor de nuestro Dios. Oigan. Entonces Dios quiere que celebremos, que lo celebremos a Él,
¿Por qué? Porque Él sabe que cuando celebramos, en medio de la celebración, ¿qué es lo que hay? Danzas, bailes, comida. ¿Y qué más? Hay alegría, gozo, hay felicidad. ¿O usted no se siente feliz de tener a Dios como Padre? Amén. Usted no se alegra porque Jesucristo es su hermano, ¿no? Eso es lo mejor que nos ha pasado. Imagínense que cuán bienaventurados somos nosotros, que hasta nos dejaron el otro consolador para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida. O sea que usted y yo todos los días tenemos compañeros. Nadie puede decir que está solo. Físicamente podrá estar solo, sola, pero el Espíritu Santo está ahí con usted. Gócese, celebre eso. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Y dice, a celebrar una fiesta en honor de nuestro Dios. Iremos con todos nuestros jóvenes y ancianos, con nuestros hijos e hijas. Entonces, ¿quiénes deben de celebrar a Dios? Todos, todos, hasta los niños chiquitos. Todos tenemos que celebrar, los mayores de edad, los jóvenes, los niños, todos. La celebración está indicada para tener una vida extraordinaria. En el capítulo 12, siempre de Éxodo, versículo 14, dice lo siguiente: y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. O sea que esa ordenanza de celebrar a Dios no ha pasado de moda. No por el hecho de estar en el Antiguo Testamento ya no es válida, como dice mucha gente. No, es que lo del Antiguo Testamento no es para este tiempo. Aquí dice que esa ordenanza es perpetua, o sea que es para siempre. Entonces, hoy nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, que somos espirituales, como pueblo israelita espiritual que somos nosotros, porque dice que de los dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, hizo uno solo. Entonces, esta ordenanza es para nosotros. Entonces, tengamos memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros y celebremos con fiesta. Y el último, el 14º, para este no tengo un versículo, pero porque no hay un versículo específico. ¿Por qué? Porque dice, recuerda que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. ¿Sabe qué hace Dios? Cada vez que nos equivocamos, cada vez que le fallamos, cada vez nos da la oportunidad de volver a empezar. A Dios no le molesta vernos empezar de nuevo. Entonces, si a Él no le es molesto, ¿por qué para nosotros es molesto volver a empezar? ¿Por qué es frustrante? No debería de ser así. Nunca es demasiado tarde para volver a comenzar. Si hoy le fallaste a Dios, pídele perdón a Dios, vuelve, levántate. Esa es la gracia de Dios. Vuelve a comenzar. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Dios siempre está dispuesto a restaurarnos. ¿Y qué es restaurar? Volver a hacer algo. Volverlo a poner como cuando estaba el original. Entonces, si Dios nos restaura a nosotros, si está restaurando nuestra vida, entonces ¿por qué nosotros no hacemos un alto en nuestra vida, examinamos cómo está nuestra vida, y si algo tenemos que corregir, pues lo mejor es corregirlo y volver a empezar y hacerlo bien? Esa es la mejor manera. Esta lista, como le decía yo al principio, podía ser mucho más grande. Si usted puede hacer su propia lista, si usted encuentra más cosas ahí, si Dios le revela otras tantas, entonces escríbanlas, póngalas ahí en los comentarios. Yo siempre los estoy leyendo
después, el día más noche o el día de mañana, yo leo lo que usted escribió. Y si no escribió, también digo yo, quizás no les interesó hoy, digo yo. Pero no es así. Yo sé que a usted le interesa, a veces no tiene que comentar. Ahora, lo más importante de todo esto, y quiero que quede bien claro y que nos quede en nuestra mente, es que hay que cuidarnos de no olvidarnos esta semana y todas las semanas de nuestra vida de Jesucristo. Es lo mejor que nos ha pasado. Jesús vino a esta tierra, nació de una mujer, por obra del Espíritu, vivió entre los hombres, creció en sabiduría, en obediencia, se desarrolló como un joven, aprendió el oficio de su padre, pero al tiempo de su ministerio empezó a desarrollarlo. Enseñó las buenas nuevas de salvación y se sacrificó por usted y por mí y por todos los hombres y mujeres de la tierra para que fuésemos salvos. Hoy es un buen día para recordarnos de Dios. Debemos recordar que Dios es fiel. Amén. Y no se olvida de los pactos que ha hecho con cada uno de nosotros y con todos nosotros. Déjenme buscar aquí Deuteronomio 4:31. Dice, versículo 30, estas son unas exhortaciones que le están haciendo al pueblo de Israel. Si en medio de su angustia y sufrimiento ustedes vuelven a obedecer a Dios, oiga, Él no los abandonará ni los destruirá porque los ama mucho. Dios jamás se olvida del pacto que hizo con los antepasados de ustedes, pues se comprometió a cumplirlo. Pregunto, ¿cuál es el pacto que Dios ha hecho con nosotros? Dice que en Jesucristo Él hizo un pacto nuevo, un pacto de sangre, un pacto en el cual Él se comprometía a cuidar de nosotros, a librarnos de todo el mal, a proveernos de todo, pero para ello tenemos que obedecerle a Dios, volvernos a Él, como dice su palabra, buscarlo a Él mientras pueda ser encontrado, mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque a Él no se le olvida, a los que se nos olvida es a nosotros. Y muchas veces Dios tiene que recordarnos. Entonces tenemos que aprender a agradecerle a Dios también. Agradecerle no solamente de palabras, sino también con hechos. Cuando Dios lo bendiga a usted, bendiga a otros, porque fuimos bendecidos para bendecir. Eso hicimos hoy nosotros como familia. Bendecimos a otras personas porque Dios nos bendijo hace unos días. Y hoy se nos dio la oportunidad, y otros días atrás también lo hemos estado haciendo, de estar bendiciendo a otras personas. De esa manera le agradecemos a Dios. ¿Por qué? Porque mostramos el amor que Él le tiene al ser humano. Por eso es que la gente dice, ¿y dónde está Dios? Dios está en cada uno de nosotros, sus hijos. Y si nosotros no podemos reflejarlo a Él, entonces las piedras van a tomar nuestro lugar. Por eso es importante que usted y yo mostremos el amor de Dios. La mejor forma de vivir la vida extraordinaria es en el amor de Dios. Resumiendo todo esto que yo le he hablado durante estos 4 días, si usted quiere ser un hombre, una mujer, un joven, una jovencita, un niño, una niña extraordinario, entonces empiece a amar, déjese amar, ame, muestre el amor, haga obras buenas, agradézcale a Dios, recuerde a Dios en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, bendígalo. No permita que las circunstancias, que las situaciones de la vida lo aten.
Dios lo hizo libre. Mire que esté siempre firme. Yo no sé cuántos de ustedes miran hacia atrás de su vida. Si usted lo hace, hágalo para que sepa que hoy está vivo usted. Yo así digo, con todo lo que yo hice en mi tiempo pasado, en mi vida anterior, yo debería estar muerto. Pero hoy estoy vivo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para cumplir. Y la manera en que yo viva la vida hoy, seré recordado. Si usted quiere vivir la vida loca, entonces lo van a recordar como un loco o una loca. Si usted quiere vivir la vida con gozo, exaltando a Dios, alabando a Dios, entonces lo van a recordar como a David, el dulce cantor de Israel. Los que no creen en Jesús, tal vez eso dicen que estamos locos, y tienen razón. Estamos locos por Jesús. Y eso es lo mejor que nos ha pasado. En lugar de tener la locura del mundo, tenemos la locura de Jesucristo. Y esa locura nos va a llevar, y ya la tenemos, a vivir la vida eterna. Termino preguntándole, ¿cómo quiere ser recordado? De usted depende, de mí depende cómo me van a recordar y qué van a poner en la lápida cuando me muera. Si es que alcanzo a ver muerte, si no viene antes el Señor Jesús. Vamos a orar para despedirnos. Le vamos a pedir a Mariceli que nos dirija en oración esta noche para despedirnos. Señor, te damos gracias por este día, por tu palabra. Gracias porque nos permites terminar una semana más, una semana en la que hemos podido ver tus misericordias con nosotros, Señor, que hoy tu paz nos acompañe, que podamos dormir bien, que podamos descansar en ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Solo vamos a orar por todas aquellas personas que se han contagiado de coronavirus, principalmente por aquellos hermanos en Cristo que están enfermos en este tiempo. La prima de Jorge que le dé fortaleza. Y por una prima de Jorge Posada que la abuelita falleció en estos días, hoy o ayer, ¿cuándo fue? No sabemos. Bueno, entonces vamos a hacer una oración por ellos, porque creo que esa es parte de lo que el Señor quiere que hagamos. Dios amado, esta noche venimos clamando a ti, Señor, por sanidad en las vidas de aquellas personas, hermanos en Cristo, amigos, familiares, o todas aquellas personas que no conocemos que han sido contagiadas por este virus. Te pedimos, Señor, que envíes tu palabra sanadora, Señor. Yo creo en esta palabra que te dijo el centurión Jesús. Solo una palabra tuya basta para que mi siervo sane. Y es lo que yo siempre te he dicho, porque yo tengo fe, creo que con una palabra que salga de tu boca será hecho. Así que yo te pido esta noche que envíes tu palabra de sanidad para todos aquellos que han sido contagiados por este virus, que sus vidas están siendo amenazadas, a menos que estén en tu propósito, Señor, que partan de esta tierra, pues que se haga tu voluntad, Señor. Pero hoy te expresamos nuestro deseo, Señor, nuestro anhelo, Dios, para poder verlos nuevamente, para poder compartir con ellos, Señor. Y te pedimos que traigas fortaleza, Señor, por todos aquellos que han perdido un ser querido, un ser amado, Señor. Hoy esta noche te pedimos en especial por la prima de Jorge, Señor, de Jorge Posada, para que traiga fortaleza a su vida, la de todos sus familiares, Señor, ¿verdad? Porque somos humanos, sentimos la pérdida de alguien a quien amamos, Señor, y hoy te pedimos que traigas paz, consuelo, que traigas fortaleza, Dios bendito. En Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos. Amén y amén. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Nos vemos el día de mañana a las 6:30.